Bueno, ahí ya estamos grabando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar el riesgo y el rendimiento de nuestra acción. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es descargar información histórica de nuestra acción. Yo estoy trabajando con la acción de Carnival. ¿Sí? Entonces, ustedes ahí en buscar, van a buscar la acción de la empresa con que estén trabajando. Recuerden que como nuestro target es pues la bolsa de Nueva York, pues vamos a buscar es la banderita de Estados Unidos, ¿sí? Que cotice pues en esta bolsa. Entonces aquí está mi acción de Carnio. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo esta acción y voy a entrar justamente a encontrar esa información histórica. ¿Sí? Entonces yo me voy a ir por información histórica. ¿Listo? Profe, qué pena. Es que yo estaba haciendo la de Procter and Gamble y tiene que ser con la bandera de Estados Unidos porque me sale la bandera de India. Sí, sí, tienes que encontrar la que tenga la banderita de Estados Unidos, porque pues nosotros como estamos jugando Market Watch, que es con acciones de la Bolsa de Nueva York, y justamente el análisis que vamos a hacer es para mirar a ver si nos conviene comprar esta acción. Entonces por eso es que solamente pues nos enfocamos en la banderita de Estados Unidos para que sea Bolsa de Nueva York. ¿Listo? Como aquí lo pueden ver. Bueno, entonces por información histórica me lleva acá, ¿sí? Entonces nosotros vamos a analizar lo que ha pasado con nuestras acciones este año. ¿Sí? Entonces aquí aparece una opción de un calendario para yo seleccionar el rango de fechas que quiero. ¿Listo? Entonces vamos a entrar a ese calendario para ponerle desde comienzo de año hasta la fecha. Entonces aquí, si yo despliego el calendario, pues me da para escoger la fecha inicial. Entonces y inicio de año, pues realmente, si se ponen a ver, fue el lunes 4 de enero, ¿sí? Porque el viernes que era festivo y no había bolsa, pues era el primero. Entonces, vamos a trabajar el periodo de tiempo desde el lunes 4 de enero, que fue el primer día bursátil de este año, y acá en fecha final, ¿qué es lo que queremos de fecha final? Pues nos vamos a ir a buscar la fecha final de hoy, ¿sí? Hoy estamos a miércoles 7 de abril. Entonces, vamos a coger. ¿Sí? Entonces aquí ya me cercioro de que me haya quedado seleccionado el rango que yo quiero. De 4 de enero 2021 a 7 de abril de 2021. ¿Listo? Profe, ojo porque vos lo pusiste en fecha gringa, pero como es investir en español, pues es en fecha normal. Poner primero el... Ah, no, perdón. No, sí, poner primero el día y después el mes. O sea, es fecha normal, no fecha gringa. Sí, pues yo más que digitar los números, ¿sí? Lo que hice fue a través del calendario, fui a buscar. Seguramente pues lo que nos propone Juan es que digitando también se puede, pero tener presente Lo que pues pasa que es que mira que, profe, vos lo escogiste, pero cuando uno lo hace digitando, sí aparece, o sea, esto enero, entonces creo que lo tenés mal. pero Ya te salió al revés. qué crees que tengo mal? No, Eh, está bien. Sí, digamos que no, o sea, puedes tener razón, Juan, Está que bien porque sí aparecen seleccionados todos los días en azulito. sí, sí, pero, pero revisa si tienes seleccionado enero. pues voy a darle a aceptar para hacer esa revisión que tú dices. Entonces, cuando le doy a aceptar, esta primera fila que me aparece es la de hoy, ¿sí? Y entonces, si yo voy para abajo a verificar lo que sugiere Juan, entonces sí tengo desde enero 4, ¿sí? Tengo ahí
Ah, listo, profe. Ajá. Qué pena. No, Yo pensé- tranquilo, está bien. O sea, lo que nos estaba advirtiendo es que así como la diferencia entre la página de Investing de español y la de inglés está un tema de separación de decimales a través de comas, ¿sí? También nos estabas diciendo pues que también la fecha, los formatos en español y en inglés son distintos, ¿sí? Entonces está bien pues la precaución, ¿listo? Bueno, entonces ya tengo mi historia, ¿sí? Ya tengo la historia de mi acción, cómo se ha comportado eh, en cada una de las fechas que ha operado, cada una de las fechas me muestra eh, cómo cerró ese día en el mercado, a qué precio abrió, ¿sí? Cuál fue el máximo del día, cuál fue el mínimo del día y el volumen, o sea, qué tanta actividad tuvo mi acción y me está calculando la variación versus la fecha anterior. ¿Listo? Esa básicamente es la información que vamos a descargar. Entonces, le damos acá descargar datos. ¿Listo? Y entonces, cuando le damos descargar datos, pues esto nos está descargando los datos en un Excel, que aquí nos sale sobre la parte inferior izquierda. Entonces, yo abro ese Excel, ¿sí? Y me viene esta información así desorganizadita. ¿Listo? Entonces, vamos a organizarla. Vamos aquí a convertir el formato que nos bajó la descarga. ¿Sí? Yo me paro, esto es carpintería de Excel, pues aquí lo que vamos a Profe, hacer. otra vez puedes, compartiendo internet, no se te está compartiendo el Excel. Ah, profe, otra listo. vez puedes hacer como descargaste el Excel. Es que se me cortó. Eh, ya, segundo. Ya, ahí al ladito de la fecha dice descargar datos. Este es el rango de la Dale, fecha y acá descargar datos y te va a aparecer aquí abajo a la izquierda un archivo de Excel, ¿sí? Que lo tocas, cuando termina de descargar ese archivo de Excel lo tocas y gracias aquí puede advertirme que no estaba viendo el Excel. Entonces, Profe, yo descargué el Excel y se ve así, sí, precisamente. ¿Qué iba a sí, decir? sí, eso nos baja pues eh, como feíto, ¿sí? Entonces aquí pues vamos a organizarlo para poderlo ver como lo estábamos viendo directamente desde la página de Investing. Entonces esto es una carpintería, separan y sombrean toda la columna A, ¿sí? Ahí me paro en la columna A y me queda sombreada a mí toda. me descargó bien, profe. Ok, entonces digamos que estuvo pues bien ahí la descarga tuya, pero por lo general a todos nos pasa algo así como lo que está ocurriendo pues en este momento con mi Excel. Si son afortunados pues como Gabriela se ahorran el paso pues aquí de la pequeña carpintería que hay que hacer para adaptarlo. ¿Listo? Entonces lo que he hecho simplemente es pararme y sombrear toda la columna A. ¿Listo? Y le voy a dar acá a Excel por datos y hay algo en Excel que se llama texto en columna, ¿sí? Entonces, acá, ustedes tienen texto en columnas, por datos, la pestañita de Excel de datos, ¿sí? Texto en columna, le dan ahí, ¿sí? Y entonces, esto nos va a permitir separar de forma masiva, pues, esas columnas que están ahí todas apretadas. Entonces, le van a dar por delimitados, ¿sí? Se aseguran de que el puntico quede en delimitados. ¿Listo? Y cuando una vez aseguren que el puntico queda sombreando delimitados, le dan siguiente. ¿Listo? Y yo lo que quiero separar, ¿sí? Quito ese chulito de tabulación, lo que quiero separar es esas comas. Si ustedes se ponen a ver, miren que mi Excel tiene, por ejemplo, la fecha 07/04/2021 y después tiene una coma. Y después me muestra 28
con 91 centavos y después tiene otra coma. Entonces yo lo que quiero es justamente esos separadores de coma que se me activen. ¿Listo? Eso es lo que yo necesito hacer. Profe, Archivo. ¿puedes volver a mostrar dónde está el asistente para convertir texto en columnas? Que no me sale. Sí, entonces ustedes, sombreando la columna A, se van por datos. ¿Sí? Estamos pues en inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos. Y acá está texto en columnas. ¿Listo? Entonces, este es como el loguito del texto en columna. Ah, ya, gracias. Listo. Listo. Entonces estábamos en asegurarnos que estén delimitados. Luego en la siguiente página, yo lo que estoy necesitando es separar esas comas, como les mostraba. Tengo una fecha y esa columna fecha está separada con una coma de la columna que sigue, que es la de último, con la que cerró el precio de la acción. ¿Sí? Entonces, cuando yo doy aquí en separador coma, ya aquí me está mostrando la vista previa de cómo me va a quedar. ¿Sí? Que así es como yo necesito la información. Aquí están las columnas en mención. ¿Listo? Le doy siguiente. Esto aquí lo puedo dejar general. Me viene por defecto marcando general. Y ya le doy finalizar. Y listo. Entonces ya estamos pues con la información organizada. ¿Sí? Profe, qué pena. Ahí es que a mí me sale un poquito diferente. En delimitadores que le pongo, me sale tabulación, punto y coma, coma, espacio, otro. Entonces, en tabulación, para mí, yo el separador que estoy necesitando es la coma, ¿sí? Por lo que les estoy mostrando. ¿A ti cómo te están separando esas columnas tu Excel? Por ejemplo, después de la fecha, ¿qué tienes ahí para separarte Ya, ya lo podía hacer. Le puse coma y general y ya. Listo. Listo. Entonces, Profe, en separador. mi caso hay unos que tienen punto, entonces se quedan como diferente porque hay unos con coma y otros con punto. Pero fíjate, Profe, a mí me está poniendo problema lo de separar porque no me está seleccionando bien las columnas. pero entonces recuerden que la clave, ¿en qué está? O sea, la clave es cómo me paro yo, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a hacer el ejercicio aquí, datos, texto en columna, parado aquí, no me lo va a separar bien. Entonces, yo voy y toco acá la A, ¿sí? Con el clic izquierdo. Entonces, cuando yo toco aquí con el clic izquierdo la A, entonces toda esa columna me quedó sombreada, ¿sí? Y básicamente en esa columna es que está concentrada la información. Entonces, como la toqué desde acá, desde la A, ella me está cogiendo todos los datos. Y ahí le hago texto en columnas, delimitados, siguiente, separadores con coma. Entonces ya me va mostrando aquí que me lo está organizando. ¿Por qué coma? Porque yo veo que mis columnas se separan es con la coma. La fecha está separada del último precio con una coma. ¿Listo? Después el precio último está separado con el precio de apertura, que es el que sigue con otra coma. ¿Listo? Entonces ahí ya le doy siguiente. Y acá en esta otra, en el paso 3 de 3, lo dejo en general, que el formato de los datos en columna sea general. Y no hago nada más aquí y le doy finalizar. Y aquí ya tengo mi fecha, mi precio de cierre, mi precio de apertura, el máximo del día, el mínimo del día, el volumen y la variación. Ah, ya, Profe, profe, es que pensé directamente que, desde el texto de donde lo descargué, pues en Investing hay unos que salen con coma y otros con punto, entonces por eso el Excel como que no los cogía. Pero eso ya es de Investing, profe, ahí sí no sé. ¿Ok? profe, a mí me sigue pasando lo que te digo que no me está dando
Entonces no Es sé que, si puedo compartir es que pantalla ahí. yo creo que a vos te aparece la fecha al principio con una coma, porque es que yo también lo bajé desde .com, entonces aparece la fecha, coma, 2021 espacio, pues, entonces ahí ya la división con coma no sirve No, y no sé, aparece el lo que me precio. pasa es que, por ejemplo, es que no sé cómo explicarlo. Cuando voy a seleccionar porque me está Compartí, si pidiendo quieres compartir un un segundo, rango. Sí, mejor. Sí, ya dale. te doy el rol. Gracias, profe. Listo, ahí ya lo tienes. ¿Ya están viendo, profe? Sí, Bueno, entonces le doy, pues, estoy aquí parado, normal. Texto en columnas. pero vení, no, Tienes que es que seleccionarlas Y todas. tienes que seleccionar toda la columna, o sea, Sí, hundir por la eso. A, no hundir la A, Ah, ya. y ahí Aquí, ya bueno, te... estaba, ya, muchas gracias. dale, listo. Tranquilo, Ya, tranquilo. siguiente. Bueno, entonces, Cerrar. ahí que están viendo, muchachos, un segundo. Listo, Sí, Excel, profe. listo. Bueno, entonces así es como necesitamos la información para hacer el análisis. ¿Listo? ¿Sabes qué? Entonces, vamos a guardar esto. Y yo le doy que lo quiero guardar en un libro de Excel. ¿Listo? Carnival, la fecha de hoy es abril. Ahí, listo, ya lo silenció. Abril 7 soy, ¿no? Listo, entonces así es como necesitamos la información. Bueno, ahí digamos que nos queda pues el video que todavía no para, se sigue grabando para que, Cada uno descarga con sus datos de la empresa que escogió, ¿cierto? correcto, correcto. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a descargar la información de los datos. Simplemente que hoy quiero como que ustedes recuerden, ¿sí? Esta columna variación, cómo salió, pues como para que estemos seguros, ¿sí? Simplemente recuerden que uno el rendimiento, por ejemplo, que una acción puede tener, o sea, esta acción de ayer a hoy está ganando el 1,08, ¿sí? Entonces, ese rendimiento, ¿cómo sale? Ese rendimiento, simplemente calcular una variación porcentual, y esto les sirve para todo en la vida. Una variación porcentual se calcula valor final, o sea, el valor final es el de hoy, ¿sí? Pero no este porcentaje, sino el 28,91, ¿sí? O sea, esta acción está cerrando hoy prácticamente a 28,91, ese es el valor final, menos el valor inicial. El valor inicial es con el que cerró ayer, ¿sí? Y dividido valor inicial. O sea, esta es la típica fórmula para que usted calcule una variación. En este caso, usted está calculando la rentabilidad intradía de su acción, ¿sí? Valor final menos valor inicial dividido valor inicial. O sea, el valor final es el más reciente, hoy es 7 de abril, el inicial pues es el del día anterior. ¿Listo? Y ustedes si estuvieran pues calculando, bueno, esto hay que ponerle porcentaje, ¿sí? Entonces digamos que ahorita que le dé enter, yo le doy el porcentaje, le pongo 2 decimales, ¿sí? Y ahí está. Entonces simplemente estamos repasando cómo se calcula el rendimiento de una acción, ¿sí? Y esto pues obviamente no puede llegar hasta el 4 de enero porque no hay información del 3, entonces no se puede calcular, entonces pues llega hasta el 5. ¿Listo? Y ahí está tal cual exactamente. ¿Sí? Un repaso de cómo calculo yo el rendimiento de una acción.
Entonces lo puedo pues como borrar. Listo, entonces voy a poner aquí algo que es inmovilizar para que me queden las columnas título. Entonces, ¿cómo inmovilizo? Me voy por vista. Estoy parado aquí en B2, ¿sí? Porque quiero dejar inmóvil lo de acá arriba y esta columna, ¿sí? Entonces, por eso me paro aquí en B2, le doy vista, le doy inmovilizar y le doy inmovilizar paneles. Y ahí ya me quedan los títulos. ¿Listo? Entonces, Ve, bueno, profe, yo tengo una pregunta. dale. Es que yo hice, pues, hice lo mismo y mira que la variación del investing me da menos 0,42 y a mí me da 0,42 y los que son positivos me los dan negativos. ¿Por qué? No aplicaste la formulita, pues valor final menos valor inicial, dividido valor inicial, tal cual. ¿Sí? Sí, valor final. Aquí te la repito. P3 menos 2. Sí, Valor, valor final menos valor sobre valor final. valor final, no, sobre valor inicial. Valor final menos inicial dividido inicial. Ahora sí me cuadra. Ya me cuadró. Bueno, listo. Listo. Entonces, miren, acá podemos irnos abajo, ¿sí? Pues para... Acá hay algo que podemos nosotros como llamar ese concepto del rendimiento esperado. ¿Sí? Rendimiento esperado o rendimiento promedio. ¿Sí? Si usted se mete en esta acción, ¿sí? ¿Qué es lo que usted puede esperar en promedio que ocurra con su acción? ¿Sí? Pues si esta acción el primer día del año pierde el 5,91, el segundo día del año gana el 1,08, etcétera, etcétera, todo lo que ha ocurrido en este periodo de tiempo, ¿sí? ¿Cuál es su rendimiento esperado como inversionista? Entonces es el promedio de eso, ¿sí? Entonces usted puede calcular acá con la función promedio de Excel. Sombrea todo ese rango de las variaciones y entonces esto le está dando una pista, ¿sí? Si usted se mete a este negocio como inversionista, pues lo que usted puede esperar cada día que tenga esa acción, ¿sí? Es que tenga una ganancia diaria del 0,47%. ¿Sí? Eso es lo que en promedio ha crecido pues diariamente esta acción. ¿Listo? Entonces ya tenemos una medida. Profe, ¿te puedes parar en la última casilla de porcentaje de variación? Es que me parece dividido sobre 0. A mí. ¿Con la que tú calculaste, con la que estábamos haciendo acá? Sí, con la que yo calculé. Ah, ya, ¿qué es lo que pasa? Si tú te vas hasta el final, por ejemplo, si estabas comprobando este dato de acá, ¿a qué corresponde? Al valor final, que es este, menos el inicial. ¿Sí? Como no tenemos información, Ya. ¿sí? Entonces no nos va a dar un dato, sino que nos marca ahí pues un error. Profe, para lo del rendimiento esperado, entonces es sombrear todo desde el 4 de enero hasta arriba. Sí, estamos promediando justamente esas variaciones intradía. ¿Listo? Entonces, a partir de la historia de este año, ¿sí? Esto me está diciendo pues que mi acción tiene una rentabilidad intradía del 0,47%. Me dices que menos 0,04. Sí, perfectamente. ¿Cuál es la tuya, Gabriela? Apple. Sí, entonces a Apple, si tú la hubieras comprado desde el 1
desde el 4 de enero de este año y la tiene en este momento, es una acción que ha perdido, a diferencia de la mía, que es una acción que sí ha ganado en ese lapso de tiempo. ¿Sí? La tuya es perfectamente válido que te dé negativo. Profe, pero qué raro porque la tuya no son cruceros. Sí, sí. Lo que pasa es que recuerden que con el tema de las acciones, yo les he hablado siempre de la anticipación, ¿no? Los cruceros, pues han estado en una situación muy, muy mala, pues porque digamos que de hecho ni siquiera todavía están operando, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que se espera? Digamos que lo que se espera es que si esta vaina, en la medida en que las vacunas pues se vayan aplicando, que los cruceros en algunos destinos sí despeguen, porque hay mucha gente que está pues que sale a vacaciones. Entonces, lo mío es como, o sea, aquí tenemos que anticiparnos a lo que va a ocurrir. Entonces, de alguna manera, los inversionistas se están como anticipando, ¿sí? Mientras que la acción de Gabriela ha sido una acción que muy seguramente durante toda la época de la pandemia del año pasado, pues no se veía como tan afectada, pero ya de pronto hoy en día, pues sí puede presentar algunos, no sé, algunos signos, por ejemplo, que la gente priorice en este momento, prefiera salir a viajar y a pasear que comprarse un iPhone, ¿sí? O también puede estar asociado, no he seguido de cerca qué es lo que ha pasado con Apple, pero este año, no sé, por decir cualquier cosa, puede que haya lanzado algo que no haya pegado, ¿sí? Y ahí están las consecuencias. Entonces, uno cuando invierte, digamos, pues como veíamos en el video de Warren Buffett, es importante que sepamos bien qué está pasando con la empresa, digamos, como para tener de primera mano bien analizado lo que ocurre, ¿listo? Profe, mira que profe, yo estaba haciendo la de Pfizer y me daba negativo, me pareció muy raro. No, porque fíjate que es que ya el boom de las vacunas ya se lo ganaron, fue por allá en el año pasado cuando anunciaban que pasaban de fase y que los resultados eran exitosos y que después probaban en un grupo más grande y que finalmente pedían la solicitud para que la FDA permitiera eh, hacer como uso de esta vacuna como emergencia, y cuando lo aprobaron, entonces digamos que ahí ya, o sea, siempre hay que ir un paso adelante. Ya pues el tema de Pfizer, ya todo el mundo sabe que Pfizer le fue bien y que va a hacer mucho dinero, ¿sí? Pero eso ya es historia. Entonces, eh, uno en esto siempre tiene que ir un pasito pues como adelante para, para poder ganar, porque el inversionista pues que espera hasta último momento eh, ver ya que efectivamente pues los cruceros en el verano no van a dar abastos y que no hay cupo y todo, pues ya digamos que pues un poquito tarde, ¿sí? Entonces más o menos funciona de esa manera. Listo. Entonces ya tenemos la dimensión del rendimiento, ¿sí? Nos hace falta el concepto del riesgo, ¿sí? Y el concepto del riesgo podemos medirlo como en dos etapas, porque la primera, o sea, si ustedes recuerdan un poquito de estadística, hay un concepto que es la varianza, ¿sí? Entonces ustedes pueden coger y le dan aquí la función varianza. Eso, aquí pues hay varias opciones, ¿no? Está la varianza poblacional, la varianza muestral. Vamos a ver si yo busco esto por función estadística aquí. ¿Cuál? Estadística, función estadística. Vamos a buscar aquí las varianzas. Entonces, yo tengo que está la varianza poblacional,
la varianza muestral. Listo. No hay una varsolita, creo que no hay. Entonces, podemos coger, pues, ¿esto qué es? Esto realmente, esto es una muestra, ¿no? Esto es una muestra de, digamos, de unos datos históricos. Entonces, podemos tomar la varianza muestral. Entonces, le damos acá. Profe, ahí abajito te salía la bar sola. A mí me sale Barzola, pero dice que es de Excel 2007, pero igual me la deja correr. Ya, ok. Es esa que tiene. Sí, sí, entonces, gracias por el dato. Cojamos la de Barzola, ¿sí? Entonces, la varianza de esto, sombreo todo, no vayan a coger el rendimiento, ¿no? Cojan solo hasta el dato del 4 de enero. Listo. Y esto, incluso pues esto puede estar expresado en porcentaje también. Listo. ¿Cómo es el concepto de la varianza? A ver, se los recuerdo. El concepto de la varianza es, están comparando cada una de las observaciones de la muestra o de la base de datos, ¿sí? Cada una la están comparando contra ese promedio. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cogen el 591 y lo comparan contra el 0.47. Eso es lo que hace la fórmula de la varianza internamente. Después coge el 1.08 y lo compara contra el 0. Cuando yo digo lo compara es que lo resta, calcula una diferencia. ¿Sí? O sea, el concepto de varianza está tratando de ver qué tan dispersos está cada uno de los datos versus ese dato promedio que nos ha salido. ¿Listo? Pero la varianza es elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque les doy un ejemplo. Aquí voy a poner unos daticos de ejemplo. 0,5 y 0,44. ¿Sí? Mire que si esto fuera una observación y esto fuera otra, ¿sí? Entonces esto pongámoslo en porcentaje para que quede alineado con todo lo demás. Si esto fuera una observación de un día y esto fuera la de la otra día y estaríamos calculando la varianza, pues mire que cuánto es la diferencia entre 0,44 menos 0,47, pues es una diferencia de menos 0,3. Te coge aquí y le hace acá y le da menos 0,3. Y ahorita si coge esta de la otra observación y le resta el promedio, entonces le das para el otro lado, ¿sí? Y como la varianza es la suma de esas diferencias, entonces en teoría esto le diría, no, mire, usted no tiene desviación, usted no tiene, ¿sí? Mentiras, yo sí tengo desviación, porque un día estuve rentando por abajo del promedio de 0,47 y otro día estuve rentando por arriba de ese promedio de 0,47. Lo que pasa es que como la diferencia por arriba y la diferencia por abajo es exactamente la misma y esto es de suma, pues se me anularon. ¿Sí? Entonces sería muy mentiroso decir que no estoy con varianza versus el promedio. Sí estoy, lo que pasa es que como es para un lado y para el otro, se anularon los signos. Entonces por eso es que lo que se hace la varianza lo que está haciendo es justamente esas diferencias al cuadrado. ¿Sí? Aquí estamos repasando pues estadística. Entonces, ¿por qué al cuadrado? ¿Sí? Porque justamente para evitar este problemita de que los efectos se anulen. Entonces, aquí esta diferencia fue al cuadrado y acá esta diferencia fue al cuadrado. ¿Sí? A ver qué es lo que pasa aquí.
listo, sino que esto aquí tiene pues más decimales, pero aquí vemos que esto ya dejó de ser 0 y que esto efectivamente tiene valores, ¿listo? Entonces, por eso es que se utiliza pues la diferencia de cada observación versus el promedio al cuadrado para hallar la varianza. Pero ¿cuál es el problema de haber elevado al cuadrado? ¿Sí? Que eso me quitó como la magnitud y la proporcionalidad de las cosas. Entonces, por eso es que nosotros en las diapositivas veíamos que para la medida por excelencia que me da una dimensión del riesgo es la desviación estándar. Y la desviación estándar, si ustedes recuerdan estadística, pues es volver a meter en magnitud la varianza. O sea que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Entonces, pues esto también tiene su fórmula. Y esta formulita es best. ¿Sí? Entonces también volvemos a lo mismo, que hay la muestral, la poblacional. Entonces cojamos la desbest solita. Y esa desbest solita, vuelvo y cojo el mismo rango de estudio, ¿sí? Desde el 4 de enero hasta el 7 de abril, pilas con coger los datos que ya hemos calculado que nos sacarían errores. ¿Listo? Y esta desviación estándar, ahora sí ya esto volvió a coger la magnitud de las cosas. ¿Listo? Entonces, básicamente, este concepto de la desviación estándar, yo no sé si ustedes se acuerdan un poquito como de esas campanas de Gauss que uno veía en estadística, ¿sí? Entonces, esa campana de Gauss que uno veía en estadística, te dicen que la gran mayoría de los datos que están acá, ¿sí? Eso ahí cuando uno en estadística hablaba pues de un nivel de significancia del 90%, o sea, como sacando las colas, pues los datos más extremos, ¿sí? El grueso de mis datos están con una desviación del 3,38%, ¿sí? Es decir, que encontrarse un dato como este o un dato como este, que por ejemplo son datos que están más grandes que esta desviación del 3,38%, ¿sí? Pues es simplemente ya encontrar unos datos como en las colas, ¿sí? Porque la inmensa mayoría de mis datos está justamente aquí, ¿sí? En esa diferencia de más y menos 3,38. Entonces, estos pues son los indicadores de rendimiento esperado, ¿sí? Y de riesgo, ¿sí? Y recuerden la diapositiva que nos proponía, bueno, pero para que usted que está trabajando con una acción distinta a la mía, podamos mirar a ver de pronto como cuál nos conviene más o cuál puede llegar a ser más atractiva, estaba la medida del coeficiente de variación. Esa medida del coeficiente de variación lo que nos decía es la desviación estándar dividido el rendimiento esperado. ¿Sí? Entonces, esto me está diciendo este número. Ya les digo esto cómo se interpreta. Esto me está diciendo cuántas veces cabe el rendimiento esperado en la desviación estándar. ¿Sí? Cabe 7,2 veces. Ya les muestro aquí. Esto básicamente es, aquí, pongámoslo aquí. El coeficiente de variación es esto
Profe, otra vez, ¿eso es cuántas veces cabe el rendimiento en la desviación estándar? Sí, entonces miren que esta es la fórmula de cómo se saca el coeficiente de variación, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene esta fórmula, digamos pues que una manera de interpretarlo, ¿cuál es? Si usted tiene una división, ¿qué es lo que está usted haciendo con una división? ¿Sí? Pues una forma de verlo es lo de acá abajo, ¿sí? ¿Cuántas veces me cabe en lo de acá arriba? ¿Sí? Póngale cualquier, digamos, si usted el resultado de esto le da 0,5, ¿sí? Pues lo que le está diciendo es que su rendimiento, ¿sí? Cabe 2 veces en, perdón, si es, bueno, esto hagámoslo con el ejemplo que nos da, esto nos da 7,2, ¿sí? Entonces lo que nos está diciendo es, mire, su rendimiento esperado es 7,2 veces la desviación estándar. ¿Listo? Entonces, aquí Profe, ¿qué hubo? y a mí me da menos 38,34, ¿eso es posible? Sí, lo que pasa es que seguramente lo que te pasa, Gina, es que también como Gabriela tiene un rendimiento negativo. A mí también, profe, entonces eso no sería valor absoluto. Sí, sí, valor absoluto porque digamos que no tiene sentido. A ver, ¿qué es este coeficiente de variación? Esto nos está diciendo de alguna manera que entre más cercano a 1, hay como menos riesgo de por medio, ¿sí? Digamos que la mía es una acción arriesgada, ¿sí? ¿Por qué es una acción arriesgada? Porque fíjate que en promedio renta el 0,47%, pero lo que me está diciendo la desviación es que sí, pero te puede estar variando ese 0,47% en más o menos 3,38%, ¿sí? O sea, yo cuando como inversionista compro esta acción, yo debería ganarme 0,47% por día, pero lo que estamos viendo es que tiene unos movimientos grandes, o sea, ¿sí? Entonces, por eso este número está grandecito, ¿sí? Es 7 y por eso es arriesgada. ¿Cómo podría ser para que esto sea más cercano a 1? Pues que este número se parezca mucho a este. Entonces, en la medida en que estos dos números se parezcan mucho, pues yo digamos que lo que ¿Cuáles yo, números, profe? ¿Cuáles números otra el vez? rendimiento y la desviación, ¿sí? El rendimiento y la desviación. Estas son las dos medidas de nuestro tema, ¿sí? Riesgo y rendimiento es como se llama el capítulo. Esto me dio altico. ¿Por qué me dio altico? Porque el rendimiento es pequeño y la desviación es grandecita, ¿sí? Entonces, mi acción, si bien en promedio renta esto, ella oscila bastante, ¿sí? Se mueve en un rango, ¿sí? Tiene sus desviaciones. ¿Cómo podría ser una acción que tenga menor riesgo, es decir, que el número esté más cercano a 1? ¿Sí? Que estos dos números se parezcan un poco más. ¿Listo? Profe, y en mi Sí. caso que es menos 38, ahí cómo sería la definición. Igual sigue siendo una acción de riesgo, está muy lejano de uno. Sí, entonces tú trabajas, como decía Isabela, con el valor absoluto, ¿sí? En vez de trabajar con el menos aquí porque tu rendimiento es negativo, lo trabajas en valor absoluto y de todas formas te está dando un número, me dijiste que 38, ¿no? Sí, profe. Sí, es muy alto, o sea, porque a ti te está pasando algo todavía más grande y es que tu rendimiento es 1 y esa desviación, ¿sí? Es muy grande, ¿sí?
vamos a tratar de poner esto como en una metáfora pues del estudiante, ¿sí? Imagínense que uno hiciera esto con las notas de un estudiante, ¿sí? Que esto no fueran, digamos, las notas intradía, los valores intradía, sino que esto fuera Kahoot 1, Kahoot 2, Quiz 1, Quiz 2, ¿sí? Entonces, si uno tiene un estudiante que en promedio tiene aquí una nota, ¿sí? X, y esta desviación está como por un nivel aquí parecido, ¿qué te está diciendo? Sí, que el estudiante es como consistente, ¿sí? Él tiene un promedio de 4, ¿sí? Uno podría hablar aquí de un promedio de 4, pero el estudiante tiene una desviación de 0,2 o 0,3, por decir algo, ¿sí? Entonces, si calculamos ahí el coeficiente de variación del estudiante, ¿sí? Da un coeficiente bajito. Miren que esto es justamente, estos números entre más bajitos, digamos que hay menos riesgo. O sea, es un alumno, lo que nos está diciendo es que consistentemente se mueve entre el 3.7 y el 4.3. ¿Sí? Uno puede tener otro alumno, ¿sí? Por decir algo, que su promedio también sea el mismo 4, pero este es un alumno de un punto de diferencia. O sea, este alumno tiene notas de 3 y tiene notas de 5. ¿Sí? Entonces este es un alumno más arriesgado, si lo vamos al concepto del riesgo. Porque este alumno tiene un número más grande que el anterior. ¿Sí? Entonces, si bien su rendimiento esperado, ¿sí? Su nota esperada es la misma, pues aquí el que tenga más desviación, pues es el alumno, digamos, como de altibajos. ¿Sí? Yo creo que es un buen ejemplo para definir. Entonces, digamos que en teoría, si lo miráramos como acciones, buscamos más bien es este tipo de alumno. O sea, ante rendimientos similares, es menos arriesgado este alumno o esta acción. ¿Sí? ¿Estamos o no? ¿Sí quedó un poco más claro el concepto del coeficiente de variación con el ejemplo del alumno? ¿O ese silencio Sí, es que profe. no? ¿Sí? Sí, profe.